Esto es Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales y es un placer estar con ustedes para repasar los principales hechos del día. Vamos con nuestros titulares. En una acalorada discusión televisada sin precedentes, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania exhibieron sus diferencias sobre la invasión rusa. Volodymyr Zelensky se marchó de la Casa Blanca antes de lo previsto y no se firmó el acuerdo sobre los minerales. Analizamos. El Papa Francisco sufrió este viernes una crisis respiratoria. El pontífice registró vómito con inhalación, según reportó el Vaticano. Sus médicos analizan el impacto de este episodio. De cortina de humo calificó Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, la suspensión de 2 años anunciada por el Tribunal Electoral. Es una sentencia sin pruebas, afirmó. Ampliamos desde Quito. La diplomacia se ahogó este viernes en el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ambos mandatarios exhibieron sus diferencias sobre la invasión rusa en una acalorada discusión en la que también hizo parte el vicepresidente de la Unión Americana, J.D. Vance. En consecuencia, Trump y Zelensky no firmaron el acuerdo sobre minerales clave para una eventual posguerra y el líder ucraniano se marchó así de esa visita en donde Donald Trump hasta cuestionó su vestimenta. El informe lo tiene Marta Moya. Tal como entró en la Casa Blanca, hoy se ha vestido bien. Salió. Lo que se preveía como una reunión para firmar un acuerdo sobre la explotación de minerales y tierras raras ucranianas se convirtió en un tenso e inédito encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Una oficina oval repleta de diplomáticos y de medios de comunicación elegidos por el presidente republicano. Tras la cortesía de la primera media hora, Zelensky y Trump a los gritos. Por favor, dice que si habla muy fuerte sobre la guerra usted... No está hablando fuerte. Su país está en serios problemas. Un momento, no. Usted ha hablado mucho. Su país está en serios problemas. Lo sé. No están ganando esto. Espero que tenga una maldita buena oportunidad de salir bien parados gracias a nosotros. Si no tuvieran nuestro equipamiento militar, esta guerra habría terminado en 2 semanas. En 3 días lo escuché a Putin, en 3 días. Tal vez menos. En 2 semanas, por supuesto, sí. Será muy difícil hacer negocios así, se lo digo. El acuerdo sobre los minerales sin firmar. La discusión versó sobre el agradecimiento o no de Kiev a la ayuda militar de Washington. Tiene que ser agradecido. Usted no tiene las cartas en la mano. Usted está enterrado allá. Su pueblo está muriendo. Le faltan soldados, No juegue escuchen. con esto, señor presidente. Le faltan soldados. Sería algo realmente bueno. Y luego usted nos dice, no quiero un alto al fuego, quiero seguir y quiero esto. Mire, si pudiera conseguir un alto al fuego, ahora mismo le digo que lo acepte, para que las balas dejen de volar y sus hombres dejen de morir. Queremos detener la guerra. Pero usted dice que no quiere un alto al fuego, yo quiero un alto al fuego. Con garantías. Porque usted consigue un alto al fuego más rápido que... Pregúntele a nuestro pueblo qué piensa sobre el alto al fuego. La conferencia de prensa conjunta, prevista para después del encuentro, fue cancelada. Zelensky salió de la Casa Blanca y Trump le instó a volver textualmente cuando esté listo para la paz. Es momento del análisis y nos vamos a centrar en lo que nos deja la discusión entre Trump y Zelensky en el ámbito de la comunicación política. ¿Vivimos acaso una época en donde la diplomacia se encuentra en un segundo plano? ¿El discurso moderno en política va de la mano de la agresión? Para encontrar las respuestas nos acompaña Juan Ignacio Percoco, doctor en Relaciones Internacionales y docente universitario. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Es positivo, cree usted, que 2 presidentes se muestren en una discusión como la que vimos este viernes en la Casa Blanca? No, claramente que no. O sea, uno considera que en estas instancias debería primar unas cabezas más frías y de poder llegar a un acuerdo en el cual se pueda firmar ese famoso cese al fuego, aunque se entiende mucho también la posición de Zelensky, que es un presidente en guerra que ve su territorio invadido. Es muy interesante lo que vimos, la verdad que el público tendría que estar sorprendido de lo que vio, porque esta dinámica
generalmente no se transmite, no permea al público. Estas discusiones se pueden dar adentro, puertas cerradas en una mesa de discusión, pero realmente no llega a hacerse este nivel de publicidad. En los últimos años, las elecciones de varios países nos dicen que la población se inclina hacia figuras al margen de los partidos tradicionales, precisamente el caso de Trump, un empresario, Zelensky, un comediante. ¿El episodio de este viernes cree usted que es consecuencia de esta ruptura con la política habitual? Yo creo que es el fenómeno que estamos viviendo a nivel internacional. Nosotros también en Argentina tenemos un proceso bastante similar, pero ha habido en otros países del mundo. Sí, claramente muestra una especie de cansancio, una especie de desgaste de la política tradicional. También está muy relacionado con aspectos que son, consecuencia de procesos de más larga duración, la crisis del 2008, la popularización de los smartphones y las redes sociales, y también como catalizador de la pandemia. Estamos atravesando realmente un periodo de mucha tensión y de mucho quiebre hacia adentro de la representación política y de las mismas instituciones de la democracia, o de lo que en relaciones internacionales llamamos el orden liberal internacional. Lo que vimos hoy en pantalla entre Trump y Zelensky es otra grieta más, es otro elemento más que está exteriorizando esa crisis y ese fenómeno ese espíritu de época que estamos viviendo. Precisamente por seguir con ejemplos en América Latina, tuvimos un episodio en Colombia en donde un Consejo de Ministros televisado evidenció fuertes fracturas en el gobierno. ¿Abrir estas discusiones al público se traduce en más transparencia o transmite preocupación a la audiencia? Es un periodo, por lo menos es una decisión bastante compleja la que vivimos. La gente demanda transparencia, los medios y las redes sociales favorecen ese tipo de dinámicas, pero también, no voy a ser yo el que invente el concepto, pero estamos en una época de la telepolítica, entonces hay toda una performance siempre. Vivimos atravesado de una performance y los políticos son performers. Siempre lo fueron a lo largo de la historia, hoy en día está exacerbado eso. Yo estoy a favor de mayor transparencia de los actos públicos y de ver cómo se maneja, pero autores clásicos de las relaciones internacionales ya hace bastante tiempo admitieron de que las negociaciones no deberían ser tan transparentes porque en un proceso diplomático siempre hay tomas y dacas, quid pro quos que la población probablemente no acepte, y el estar los diplomáticos y los políticos frente a la pantalla o frente a la exposición pública los lleva a hacer o exacerbar medidas o políticas nacionalistas, chauvinistas, etc. De vuelta, es un equilibrio muy complejo en el que estamos viviendo, más exacerbado con esta cuestión de que estamos todo el tiempo frente a una cámara, redes sociales, etc. Y en este nuevo contexto, digamos, en donde haya políticos que son performers, ¿no termina eso desprestigiando precisamente a la clase política? A ver, es una respuesta, una pregunta muy interesante cuya respuesta es extremadamente compleja. Yo creo que sí, efectivamente se termina erosionando. Todos nosotros tenemos una especie de ideal de político que es una persona formada, con un tono de convicción, pero al mismo tiempo sereno, una persona o un líder que una poblaciones. Hoy en día estamos viendo, por un conjunto de varias causas, varios fenómenos sociales, estamos viendo que las poblaciones tienden a recompensar o tienden a favorecer posiciones justamente cada vez más, y lo pongo muy entre comillas, radicalizadas. Líderes fuertes, líderes que van hacia adelante, ya no tan parecido a ese estadista moderado que reinó mucho tiempo, por ejemplo, en Europa, que ha sido muchas veces el patrón el cual nosotros en América Latina siempre hemos visto. Sí, de vuelta, considero que es un fenómeno multicausal, y esto que estamos viendo, este tipo de políticos que hacen declaraciones en redes sociales rimbombantes, como Bukele, por ejemplo, el mismo Trump, que es un gran tuitero, como se diría en Argentina, son favorecidos, o el sistema los favorece, ese tipo de dinámicas. Juan Ignacio Percoco, doctor en Relaciones Internacionales y docente universitario, muchas gracias por ese análisis. Muchas gracias, Juan.
Cambiamos de tema. El Papa Francisco presentó esta tarde un ataque de broncoespasmo que desembocó en un episodio de vómitos y un repentino empeoramiento de su cuadro respiratorio. El Vaticano dio a conocer que el líder de la Iglesia Católica se encuentra asistido por ventilación mecánica no invasiva. Veamos más en este informe. Se cumplen 2 semanas y el catolicismo está en vilo. 15 días después, la salud de Bergoglio vuelve a resentirse, a juzgar por el último parte médico. A primera hora de la tarde de hoy, tras una mañana alternando fisioterapia respiratoria con oración en la capilla, el Santo Padre presentó una crisis aislada de broncoespasmo que sin embargo derivó en un episodio de vómitos con inhalación y un empeoramiento brusco del cuadro respiratorio. El Santo Padre fue rápidamente broncoaspirado y se inició una ventilación mecánica no invasiva con una buena respuesta en el intercambio de gases. Pero los feligreses siguen llegando en masa al hospital donde está interno. Estoy aquí en Roma por un par de días para unas reuniones en el Vaticano, pero en casa mucha gente está pensando en el Papa Francisco y me han pedido, mira, cuando estés en Roma, por favor, reza una oración por el Papa. Así que pensé que esta mañana sería bueno venir aquí al hospital, estar aquí con tantas otras personas solo para ofrecer una oración por él y pedir a Dios que le dé fuerza y todas las gracias que necesita en estos días y horas. En este momento de dificultad, rezamos siempre en este momento de dificultad, decimos misa y las oraciones del rosario, y también cada uno de nosotros reza solo, así que todo el día rezamos por el Papa, y estoy bastante segura de que el Papa saldrá de esta porque el mundo entero está rezando. porque todo el mundo prega. Muestras de apoyo que se ven en todo el planeta y en todas las formas, desde rezos multitudinarios, pasando por la música y acabando con icónicas estampas a miles de kilómetros. En noticias de América Latina, la vicepresidenta Verónica Abad de Ecuador calificó como cortina de humo la suspensión por 2 años que a últimas horas del jueves ordenó el Tribunal Contencioso Electoral por presuntamente incurrir en violencia política. La ampliación con nuestro corresponsal Gustavo Ortega, quien nos entregó el siguiente informe. La situación se complica cada vez más para la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, en un momento clave cuando este país está a semanas de iniciar la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. Las disputas entre Daniel Noboa y Verónica Abad han llegado a su momento más crítico por la sucesión del poder en medio de la campaña electoral. Verónica Abad podría perder el cargo luego que un juez del Tribunal Contencioso Electoral sancionara a Verónica Abad con la suspensión de sus derechos políticos, una multa de 30 salarios básicos equivalente a $14.000 y a pedir disculpas públicas, tras una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género. Es una sentencia de primera instancia que podría ser apelada, ha dicho así su equipo de abogados. Que de ser ratificada por el Pleno del Contencioso Electoral, Abad no podría ser candidata ni funcionaria pública durante los próximos 2 años. La constitucionalista Ximena Ron ha explicado que ninguna autoridad puede ser impedida de ejercer su cargo como el presidente o vicepresidenta. Pero sin embargo, en el contexto ecuatoriano, Ron comenta que la ejecución de la sentencia en caso de ratificarse conseguiría este efecto: suspender a la vicepresidenta Abad en el ejercicio de sus funciones y dejar así el cargo vacante. Verónica Abad ha pedido a la Asamblea Nacional que fiscalice a 8 funcionarios del gobierno que ella considera que han actuado en su contra, y ha calificado la sentencia como una cortina de humo para evadir otras responsabilidades, otros temas que Abad considera más importantes, como la desaparición forzada de los 8 niños del caso de las Malvinas en Guayaquil. Fin de esta emisión, pero los invito a que se queden aquí en la pantalla de France 24. Ya viene Martín Bustamante con Aquí América. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico, desde los Andes hasta China, una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y France24.com.